El hielo rugió bajo mis ruedas como si despertara de un sueño antiguo, y en ese instante supe que el camino maldito finalmente había cobrado su deuda. La cabina se inclinó hacia la oscuridad líquida, y el faro izquierdo se sumergió primero, parpadeando como un ojo moribundo bajo el agua negra. Todo ocurrió en silencio, ese silencio aterrador del lago Ladoga que parecía escuchar mis pensamientos, hasta que el hielo se partió con un gemido seco, como un hueso quebrándose. Siempre supe que este día llegaría, aunque nunca imaginé que escribiría estas últimas líneas mientras el lago me tragaba centímetro a centímetro. El agua helada subió por mis botas, colándose entre los cordones con la delicadeza de un verdugo paciente. Afuera, mis camaradas gritaban algo que ya no podía oír. Sus voces se perdían entre el viento y el crujido final del convoy más veterano que conoció esta ruta. La ruta de la vida, así la llamaban. Pero para nosotros, los que la cruzábamos desde el principio, siempre fue la ruta de la muerte disfrazada. Un camino estrecho sobre un enemigo silencioso y transparente, que esperaba el momento exacto para rompernos. El diario tiembla entre mis manos. No sé si es por el frío o por el miedo que ya no logro ocultar. El hielo responde al peso del motor como si respirara bajo mis ruedas, y cada burbuja que estalla contra la puerta parece una advertencia tardía. ¿Por qué seguimos? ¿Por qué cruzamos este infinito blanco una y otra vez como si desafiáramos a la propia muerte? Tal vez porque Leningrado tiene hambre, tal vez porque alguien tenía que hacerlo, tal vez porque nadie más se atrevía. El cristal se empaña con mi aliento, ese vapor débil que es lo único tibio en kilómetros de soledad. Escucho otro estallido bajo mí, más profundo, más final. El convoy, nuestro orgulloso convoy veterano, se está hundiendo uno por uno. Vi el camión de Iván desaparecer como si hubiera sido arrancado del mundo, sin siquiera un splash. Solo silencio. Un silencio que pesaba más que todos nosotros juntos. La cabina desciende otro metro. El agua ya me llega a las rodillas. Escribo porque no puedo gritar. Porque si dejo de escribir, tendré que aceptar que aquí termina todo. Siempre desconfié de este pedazo do lago. Sempre senti que ele me observava. Agora, tenho certeza de que me esperava. Quando estas palavras se detengan, será porque finalmente me alcanzó. Y creo que ya escucho el crujido final. El lago todavía cruje en mi memoria, mientras intento escribir estas líneas retrocediendo unas horas hasta el comienzo de esta última travesía. Me llamo Mijail Andreyev, conductor desde antes de que esta guerra devorara nuestras casas y nuestros nombres. Formo parte del convoy más antiguo de la ruta de la vida, aunque ninguno de nosotros volvió a pronunciar ese nombre sin sentir el peso de su ironía. Sabíamos que traer harina, municiones y esperanza a Leningrado significaba andar sobre una superficie que no perdonaba. Pero cuando se tiene una ciudad entera muriendo de hambre detrás, los veteranos aprenden a callar sus propios temores. Partimos antes del amanecer, cuando el horizonte aún era una mancha azulada que prometía frío, nada más. Los motores rugían, pero los hombres no. Ese silencio entre nosotros, siempre fue más pesado que cualquier carga. Mirábamos el hielo como quien mira el rostro de un viejo enemigo, tentando adivinar si hoy estaba más dispuesto a ceder. Yo nunca confié en este trecho central, donde el lago late bajo la superficie como un animal inmenso y adormecido. Esa sospecha volvió a morderme mientras avanzábamos, aunque nadie se atrevía a decirlo. La primera neblina apareció a los 20 minutos, envolviendo los camiones como un sudario anticipado. Era la señal que siempre temí. En el asiento del pasajero, alguien había dejado un pedazo de pan duro. Lo tomé entre los dedos y recordé a mi madre racionando migas para sobrevivir en la ciudad sitiada. Cada kilómetro que avanzaba era un paso que me alejaba de ella, o me acercaba a mi final. Sé que quien encuentra este diario quizá no entienda por qué seguimos arriscando a vida todos los días. Por eso, si estás escuchando mi historia ahora, te invito a quedarte conmigo hasta el final. Comenta desde qué ciudad me escuchas.
Suscríbete para que no me hunda en vano. Y deja tu me gusta, para que estas palabras no se pierdan como nosotros bajo el hielo. Aún recuerdo el primer crujido del día. Un sonido tan leve que cualquier hombre sin experiencia lo habría confundido con el viento. Pero nosotros, los veteranos del Ladoga, sabíamos distinguir cada voz del hielo. Ese susurro seco, casi tímido, fue suficiente para hacerme apretar con más fuerza el volante. No era un simple ruido. Era un aviso. El tipo de aviso que solo se escucha una vez que ya has visto demasiados camiones desaparecer bajo tus pies. Miré a mi alrededor, buscando en los ojos de los otros conductores alguna señal de que también lo habían oído. Pero todos mantenían aquella máscara de calma que solo escondía miedo antiguo. El amanecer no nos dio calor. Apenas nos ofreció una luz pálida que mal conseguía romper la niebla. Los faros dibujaban líneas vacilantes sobre la superficie del lago, revelando grietas finísimas que serpenteaban como venas en un cuerpo enfermo. Nunca había visto el hielo con ese color. Una mezcla opaca entre azul muerto y gris de ferro oxidado. Era como si el lago estuviera conteniendo la respiración, esperando que diéramos el primer paso errado. Respiré hondo, y el aire frío raspó meus pulmones como vidro moído. Iván, que guiaba detrás de mí, intentó quebrar el silencio con su humor habitual. «Este hielo está más firme que mi matrimonio», dijo, levantando la voz sobre el rugido del motor. Pero su risa fue breve, cortada casi al instante por otro estalo vindo de baixo. Él me lanzó una mirada rápida, una mirada que decía mucho más que sus palabras. No era un chiste, era un intento desesperado de mantener los nervios en su sitio. Y falló. Todos sabíamos que él también tenía miedo. La ruta estaba marcada por estacas negras que emergían del hielo, colocadas por los equipos que habían pasado el día anterior. Pero esa mañana, algunas estaban inclinadas, otras hundidas hasta la mitad, y un par había desaparecido completamente. Eso solo significaba una cosa: Ogelo se movía. El lago no era un chao inmóvil, era un gigante respirando debajo de nosotros, y cada inspiración cambiaba su humor. Me pregunté si Oje estaba irritado. A cada kilómetro, el silencio dentro de la cabina se volvía más pesado. Intenté ajustar la radio, esperando captar algún mensaje del puesto de comando, pero apenas obtuve estática. Una estática que sonaba como nieve raspando el vidrio. Apagué el aparello. Prefería escuchar el lago que Aquilo. La ausencia de cualquier som humano, excepto los motores fatigados, dejaba claro que en ese trecho éramos sonos, él. Cuando pasamos por el punto que llamábamos el estómago del lago, sentí un estremecimiento sutil bajo las ruedas. No fue un hundimiento, ni una rachadura grande. Fue algo peor, un movimiento suave, casi imperceptible, como si el hielo estuviese acomodando bajo el peso del nuestro convoy. Ajusté mis manos en el volante y contuve la respiración. Los veteranos nos enseñaron que cuando o lago semeje a sim, significa que está probándonos a presencia. ¿Una superstición? Tal vez, pero nadie que la escuchó por primera vez rió de verdad. Recordé a un conductor más joven, Sergei, que había integrado nuestro convoyo no inverno anterior. Él hizo un comentario parecido a lo de Iván. Este hielo aguanta todo. En la curva siguiente, su camión simplemente no estaba más. No hubo grito, no hubo ruido, solo un hueco en la formación, y el eco del vento cargándose un nome que nunca más respondemos. Desde entonces, nunca más confié cuando alguien decía que Ogelo estaba firme. Mis dedos comenzaban a entumecerse, aunque usaba los guantes más gruesos que tenía. Esa era otra señal. Cuando el frío empieza a morder incluso dentro de la cabina, significa que el aire sobre el lago está cambiando de densidad. Los más antiguos decían que era o lago chamando o frío, y cada vez que eso sucedía, las probabilidades de un colapso aumentado. Miré hacia el cielo blanco en forma y tuve la sensación incómoda de que estaba siendo observado. Otro crujido. Más fuerte. Esta vez nadie lo pudo ignorar.
Los motores disminuyeron casi al mismo tiempo, como si todos hubiéramos oído una orden no dita. La línea do convoy se estrechó, cada conductor buscando mantenerse sobre la parte más espesa del hielo. Yo podía sentir mi corazón golpear contra las costillas, acompasado con cada vibración que subía por el chasis del camión. Algo no estaba bien. Algo se movía bajo nosotros. Y el lago parecía preocupado en que no lo olvidáramos. Antes de avanzar, bajé el vidrio apenas unos centímetros. El aire gélido entró como una punzada, pero me permitió escuchar el lago sin interferencias mecánicas. Fue entonces cuando escuché claramente un lamento profundo, arrastrado, como el suspiro de algo inmenso y cansado. Ese sonido me heló más que cualquier viento. Cerré el vidrio de inmediato y seguí conduciendo. Pero supe, con una certeza que me partió el pecho, que ese suspiro no había sido el último. Apenas estaba comenzando. Si había algo más aterrador que el propio hielo, era el silencio de los veteranos. Ese silencio no era simple ausencia de palabras, era una presencia, un peso, una advertencia sin forma que nos seguía dentro de cada cabina. Nosotros, los más viejos de la ruta de la vida, ya habíamos visto hombres desaparecer sin dejar rastro, camiones tragados sin hacer espuma, noches enteras onde o lago parecía respirar al ritmo de nuestros motores. Cada cicatriz em nosso rosto guardava uma história que ninguém queria contar. Por isso, quando o convoy inteiro guardava silêncio, algo muito ruim estava por vir. Através del espejo retrovisor, via a Alexei conduzindo com o rosto tenso, iluminado apenas pelo farol tremeluzente de seu caminhão. Era o mais antigo entre nós. Diziam que ele sobrevivera a 3 afundamentos, algo quase impossível. Y sin embargo, esa mañana él no hablaba. No levantaba la mano en saludo, ni siquiera mascaba su tabaco viejo. Solo miraba al frente, los ojos fijos en un punto que yo no conseguía ver. Cuando até Alexei se cala, o gelo está tramando algo. Intenté romper la quietud, só para sentir que ainda éramos humanos. Tomei la rádio e chamei. Convoy, alguém me escuta? Só respondeu a estática. Não era um defeito, eu sabia. Todos tinham desligado seus aparelhos. Quando os veteranos desligavam a rádio, significava que queriam escuchar outra coisa. Os estalos, os suspiros, as mudanças mínimas no gelo. Era a forma deles de sentir o lago antes que o lago nos sentisse primeiro. Mesmo dentro da cabina fechada, eu conseguia perceber o som ritmado das correntes do caminhão raspando o gelo. Tlim, tlim, tlim. Mas esse ritmo começou a falhar, como se algo abaixo estivesse deformando o solo. E a cada falha, eu sentia o olhar de meus companheiros se encontrando no retrovisor, rápido, discreto, carregado de medo. Eram olhares que diziam, você também ouviu? E sim, eu também ouvi. A certa altura, passamos perto de uma área conhecida como Zona Muda. Ali, por algum motivo que ninguém explicava, o gelo absorvia todos os sons. Os motores pareciam sufocados, os pneus rodavam sem eco, até nossa respiração parecia mais curta. Guerra faz o homem acostumar-se com gritos, mas aqui, o que enlouquecia era a ausência deles. O silêncio nos devorava vivos, e cada veterano apertava o volante como quem segura um talismã. Antes da travessia, haviam nos dito que o gelo estava firme. Mas firme era uma palavra que eu aprendera a odiar. Ela não dizia nada. O gelo podia estar firme por fora e oco por dentro. Podia estar estável às 6 da manhã e traiçoeiro às 6h15. Podia te carregar por quilômetros e te matar em 1 centímetro. E olhando o rosto de meus companheiros, percebi que nenhum deles acreditara naquele relatório. Não hoje. Não com aquele frio estranho, gelado demais até para nós. O vento mudou de direção de repente. Veio do norte, cortante como lâmina, trazendo consigo aquele cheiro peculiar de gelo velho. Um cheiro úmido, mineral, quase salgado. Alexei finalmente levantou a cabeça e me encarou pelo retrovisor. Bastou 1 segundo. Um só. Seus olhos diziam tudo. O lago acordou. Ninguém precisou falar. Todos aceleraram um pouco,
Mas não rápido demais. Nunca rápido demais. Correr no gelo é pedir para morrer. A neblina engrossou e os faróis passaram a iluminar nada além de um branco infinito. A sensação de isolamento se multiplicou. No estreito corredor entre claridade e escuridão, éramos apenas sombras movendo-se sobre um inimigo transparente. Nenhum de nós ousou abrir a boca. Até Ivan, o piadista, mantinha a mandíbula travada, mordendo o medo como quem mastiga metal frio. Foi então que percebi algo inquietante. O som dos outros motores parecia distante demais, como se não estivéssemos mais tão perto uns dos outros quanto pensávamos. Aproximei o caminhão do de Alexei, buscando alívio na presença dele. Mas quando passei ao lado, vi sua mão tremendo ligeiramente sobre a marcha. Não era tremedeira de frio, era tremedeira de presságio. Aquele tipo que só os veteranos sentem, aquele tipo que não erra. E pela primeira vez desde que entrei nesta rota, tive vontade real de frear, virar o caminhão e fugir de volta para a terra firme. Mas não havia terra firme. Só gelo. Gelo e silêncio. Silêncio que era cada vez mais hostil. Então aconteceu. O gelo soltou um sonido que nenhum homem pode confundir. Um estagido profundo, seco, final. O tipo de estalo que faz o coração parar antes que o caminhão pare. O tipo de som que diz que o lago está escolhendo seu próximo alvo. Nadie habló. Nadie respirou. E nesse silêncio absoluto, os veteranos, os homens que jamais mostraban medo, finalmente baixaram os olhos. Eso fue lo que más me aterrorizó. Ellos ya sabían. El lago había decidido. El primer signo claro de que algo estaba mal llegó sin aviso, como siempre ocurre en la ruta de la vida. Conducíamos en fila, los faros perforando apenas unos metros de neblina, cuando el hielo bajo mis ruedas emitió un sonido que no era un simple crujido. Era un lamento. Un gemido prolongado, grave, que vibró a través del chasis como si el propio lago me hablara desde sus entrañas. El volante se estremeció entre mis manos y tuve la certeza inmediata, instintiva, de que algo bajo nosotros había cambiado de densidad. El Ladoga nunca gemía así sin motivo. Instintivamente reduje la velocidad. El motor respondió con un ronco arrastar, mais pesado do que antes, como se também sentisse o perigo. À minha direita, pude ver a silhueta do caminhão de Yakov oscilando ligeiramente, não por causa do vento, mas por causa das pequenas ondulações invisíveis sob o gelo. Ondas. Sim, pequeñas olas que se expandían bajo la superficie congelada. Algo se estaba moviendo ahí abajo, algo grande, algo que no tenía paciencia para sostener nuestro peso por mucho tiempo. Alexei levantó la mano por fuera de la ventana, señal que significaba reduzcan al mínimo. El hombre que sobrevivió a 3 hundimientos estaba con medo. Obedecimos sin cuestionar. A velocidade que adotamos era humilhante, quase um rastejar, mas todos sabíamos que qualquer impulso forte demais poderia quebrar a fina película entre nós e a morte líquida. Eu escuché nuevamente el sonido, una vibración profunda que se estrellaba contra mis pies, como un corazón latiendo bajo el hielo, pero no era el mío. El lago respondió una vez más, esta vez con un estalo seco que ecoó como un disparo. O gelo se abriu à distância, formando uma rachadura comprida e negra que acompanhou nossa direção por uns bons 30 metros. Vi claramente a luz trêmula de meus faróis. Uma linha escura, viva, avançando quase no mesmo ritmo de nosso comboio. Aquilo não era normal. Aquilo era perseguição. ¿Vieron eso? Murmuró Iván por la radio, rompiendo finalmente el silencio que tanto pesaba. Cállate, Iván, respondió Alexei en un susurro áspero. Pero ya era tarde. Todos lo habíamos visto. A rachadura não só seguia nosso ritmo. Ela parecia escolher nossa rota, como se soubesse exatamente onde passar para enfraquecer o gelo num ponto estratégico. Eu senti um arrepio gelado subindo pela coluna. Aquela linha não era só uma rachadura. Era um aviso. A cada metro, surgiam novos estalos, rápidos, secos, em direções diferentes.
O gelo começou a falar conosco em sua linguagem antiga, uma linguagem de pressão, tensão e ameaça. Eu ouvia o som se aproximando como passos de um animal invisível caminhando logo abaixo da superfície. Um passo, outro passo, y luego un golpe más fuerte, como si algo enorme hubiese chocado contra la parte inferior del hielo. El lago estaba inquieto, o lago estaba com fome. La neblina se abrió por um instante, revelando um trecho do caminho mais alargado, onde o gelo assumia um brilho estranho, quase oleoso. Eu conhecia bem esse brilho. Os veteranos chamavam de zona podre. Parecia sólido, mas escondia a água movendo-se justo por baixo. Era aí que muitos homens desapareceram. Era aí que o lago mais gostava de reclamar suas vítimas. Eu pressionei os freios com cuidado extremo e fiz o caminhão avançar só uns centímetros por vez. Cada centímetro parecia uma sentença assinada. Yakov, 2 caminhões atrás, soltou um grito abafado pela rádio. "Se está hundindo aqui atrás!" Não deu tempo de responder. Um baque oco reverberou pelo gelo, seguido de um rangido enorme. O som viajou sob nossos pés como um trovão subterrâneo. Eu virei o rosto, tentando enxergar algo pela neblina, mas apenas vi sombras e o contorno de um farol balançando desesperadamente. Então silêncio. Silêncio absoluto. Mais um desaparecido. O lago tinha escolhido outro. O grupo inteiro começou a entrar em pânico silencioso. Não havia gritos, não havia desordem. Era pior do que isso. Era um silêncio rígido, sufocado, onde cada homem tentava não perder o controle enquanto sentia o gelo afundar alguns milímetros sob os pneus. Sim, afundar. Eu senti claramente. Um movimento lento, mas real. O gelo desceu, e depois subiu um pouco, como um pulmão respirando. Foi aí que entendi. El lago no estaba simplemente rompiéndose. Estaba decidiendo a quién se llevaría primero. Y por la forma en que mi camión vibró, por la manera en que la cabina tembló sin motivo aparente, por el leve descenso bajo mis ruedas, supe que me havia elegido a mim. E o pior é que eu não tinha como voltar. Ninguém tinha. Quando el hielo empezó a quejarse con más frecuencia, entendí que necesitaba mantener mi mente lejos del ruido, aunque fuera solo por unos segundos, porque cada estalo, cada vibración, cada sopro vindo de baixo, me recordaba que estábamos a pocos centímetros da morte líquida. Así que hice lo que muchos conductores veteranos hacíamos sin admitirlo. Me refugié en mis recuerdos, en esos fragmentos de vida que conservaba como brasas tibias en el interior del pecho. Y, como siempre, la primera imagen que veo fue a do rosto de minha mãe, cansada, mas firme, repartiendo un pedacito de pan duro entre mis hermanos, mientras afuera Leningrado crujía de frío y hambre. Meus pensamentos correron até mi hermana más joven, Katia, que siempre escondía la mitad de su porción para dármela cuando yo regresaba de alguna travesía. «Come, Mijail, tú manejas por todos nosotros», me decía, aunque ella era quien más lo necesitaba. Recordar sus ojos grandes, hundidos por la falta de comida, fez meu coração apertar até quase doer. Cada viagem pela ruta de la vida era para mí una tentativa desesperada de devolver algo da vida que nos estavam roubando. Tal vez por eso, mesmo cuando o medo me consumía, eu seguía. Porque si yo no traía comida, ¿quién lo haría? Mientras esas lembranzas me calentaban por dentro, el frío afuera se volvía aún más cruel. Como si o lago se incomodase con meus pensamientos humanos. Una ráfaga golpeó la cabina, haciendo vibrar el vidrio. Mi aliento se transformó instantáneamente en niebla. Levanté la mano y dibujé un círculo en el cristal empañado. A través de él, pude ver apenas la silueta de Alexei adelante, y por un momento imaginé como seria la vida dele antes de se tornar parte do gelo. Porque en esta ruta todos ya pertenecíamos un poco al lago antes mesmo de morrer. Recordé a mi padre que había sido pescador. Él me dijo una vez que el Ladoga tiembla cuando tiene miedo. Yo, de niño, no entendí. ¿Cómo un lago puede tener miedo? Pero ahora, escuchando su respiración profunda bajo mis ruedas, cada golpe como un suspiro antiguo,
Entendí lo que papá quería decir. El lago no teme por él, teme por nosotros. Teme que nos aventuremos demasiado, que carguemos demasiado, que o desafiamos como si fuera apenas agua congelada. Ele não gosta disso. Y cuando no le gusta algo, se abre. Otro recuerdo se infiltró. Mi esposa, Elena, con su bufanda gris que ella misma había tejido. Fue la última imagen que guardé antes de partir de casa. Ella la ajustó alrededor de meu pescozo e dice, con voz suave, «Prométeme que volverás, aunque tengas que volver destruído». Eu ri. Não deveria ter rido, porque agora, dentro desta cabina congelada, começando a sentir o gelo falar sob minhas rodas, aquela promessa ecoava como um peso insuportável. Helena, perdona-me se no cumplo. O gelo estalou novamente, dessa vez justo debaixo do meu caminhão. Foi um estalo curto, seco, violento, como o estalar de uma vértebra. Meu corpo inteiro pulou com o impacto. Mi corazón se detuvo um instante. Instintivamente levantei os pés del suelo, como se isso pudesse ajudar. Lá fora, pude ver a cabeça de Ivan se sobressair por sua janela, seus olhos arregalados, finalmente incapazes de esconder o pavor. Aquele som foi diferente. Aquele som parecia uma sentença. Para não enlouquecer, busquei outra lembrança. Algo simples. O cheiro do pão quente antes da guerra, quando ainda havia panaderias de verdade, e no aquela masa triste que agora racionávamos como se fuera ouro. Recordé a textura suave entre mis dedos, el vapor que subía al partirlo, y me di cuenta de que hacía meses que não via vapor quente de comida alguma. Fiz força para não chorar, porque en ese fragilísimo instante no temía al hielo, temía olvidarme de cómo era vivir. La radio estalló repentinamente, un ruido que casi me hizo saltar del asiento. Uma voz trémula entró, cortada pela interferencia. «Convoy! ¡Detener! Repito, detener!» Pero la voz se apagó al instante, tragada por la estática. Olhei ao redor, procurando sinais de que os outros habían entendido. Alexei redujo la velocidad. Iván también. Yakov, si seguía vivo, ya no lo veíamos. No sabíamos si la orden era real o un eco viejo perdido en el clima. Mas uma coisa era clara. Algo estava se aproximando. Un vento súbito varreu a neblina por algunos segundos, revelando algo difícil de esquecer. Una grieta inmensa, cruzando la ruta justo adelante, como una herida negra en la piel del lago. No era una grieta nueva. Era una grieta abierta, viva, respirando y ampliándose lentamente. Nadie habló, nadie necesitó. El pánico apenas se infiltró no interior da cabina como un gas invisible. Yo entendí, como un frío seco percorrendo minha espinha, que estábamos caminhando direto hacia ella. Entonces o gelo rugiu, sim, rugiu. Um som tão profundo que fez o ar vibrar, como se um monstro gigantesco tivesse golpeado a superfície desde dentro. E nesse rugido, minhas lembranças desapareceram de uma vez, arrancadas pela urgência do presente. Todo o calor das memórias se apagou como uma vela ao vento. Porque a verdade crua caiu sobre mim como o próprio frio. El lago já não estava advirtiendo. Estava llamando-nos. Y estábamos demasiado cerca para escapar. A grieta frente a nosotros parecía una boca negra, estirada, respirando un vapor leve que no podía ser niebla. Era calor escapando del propio desgarro del lago. Los faros de Alexei iluminaron el borde quebrado, revelando una superficie irregular, deformada, como si algo enorme tivesse passado por baixo, empurrando o gelo hacia arriba antes de romperlo. Eu reduzi a velocidade até quase parar. O volante tremia sob meus dedos. Não por causa do motor, mas porque o gelo inteiro vibrava numa frequência sutil, como o ronronar de um predador faminto. Alexei levantou nuevamente la mano, desta vez con una señal que nunca queríamos ver. Mantener distancia máxima. Era el gesto que só se utilizaba cuando alguien acreditaba que estaba caminando sobre gelo podre. Nos separamos como sombras cautelosas, cada camión buscando la franja más clara del hielo,
aunque todos sabíamos que no había lugar seguro. Y cuando el convoy se dispersó apenas unos metros, sucedió algo que engulló cualquier esperanza. La grieta avanzou. Sim, avançou. Como uma língua escura buscando o próximo a tragar. ¡Retrocedan! Bramó Iván pela radio, su voz quebrada pelo medo. Pero nadie se movió, nadie podía moverse. Porque en el mismo instante en que él gritó, un sonido profundo, cavernoso, resonó bajo nuestros pies. O gelo se abaixou uns centímetros, depois voltou lentamente ao lugar, como se respirasse, como se estivesse analisando o peso, a direção, a fragilidade de cada caminhão. E então eu entendi, se nos movíamos rápido demais, ele romperia. Se nos quedávamos quietos, também. O gelo não queria velocidade, não queria imobilidade, queria decidir, e nós estávamos exatamente no centro da escolha dele. Minha garganta se cerrou ao perceber que éramos apenas marionetes sobre uma superfície viva. O som do lago voltou, aquele gemido arrastado antigo, mas desta vez mais próximo, mais íntimo, como um sussurro roçando a parte inferior da cabine. Meus olhos começaram a arder. Não sabia se era o frio ou o terror. Talvez ambos. Pelo retrovisor, vi o farol de Ivan piscando irregularmente. Ele acelerou alguns metros, talvez por instinto, talvez por pânico. Foi o pior que ele poderia fazer. O gelo respondeu com um estalo explosivo, tão forte que o som ricocheteou em minha caixa torácica. Vi a traseira do caminhão dele afundar meio metro. O veículo oscilou como um animal ferido, tentou resistir, mas o lago puxou novamente. Uma segunda engolida, mais profunda. Eu gritei o nome dele, no Escuchó, no Tuvo Tiempo. O caminhão inteiro sumiu em menos de 5 segundos. Sem splash, sem espuma, sem ruído além de um gloop abafado, como se tivesse sido puxado por mãos invisíveis. A neblina cobriu o buraco negro um instante depois, devolvendo ao lago sua aparência tranquila. Como se Ivan nunca tivesse existido. Como se o lago estivesse limpando suas digitais. O pânico se volviu no organismo vivo dentro de mi pecho. Eu queria girar o caminhão e fugir, mas cada centímetro me parecia um passo dado sobre um cadáver. Minhas mãos tremiam tanto que precisei largar o volante por um momento. Foi então que notei algo. O gelo sob minha cabine não tinha apenas rachado. Ele havia cedido. Uma depressão leve, quase imperceptível. Mas eu a senti. Eu sabia. Aquele ponto que sempre temi havia finalmente decidido se abrir. Alexei olhou para mim pelo retrovisor. Sua expressão não era de desespero. Era de resignação. O tipo de olhar de quem viu isso muitas vezes e sabe exatamente o que acontecerá. Ele fez um gesto lento, doloroso. Sigue. Não pares. Não olhes atrás. Eu obedeci porque não havia outra escolha. Porque parar significava morrer parado, sem luta. Porque minha mãe, minha irmã, Helena, todas as lembranças do capítulo anterior gritavam dentro de mim para seguir, mesmo sabendo que o gelo já havia escrito meu destino. A cada metro que avançava, o lago protestava. Cada avanço, crack, cada respiração, grom, cada oscilação, um aviso. O som vinha de tantos lugares ao mesmo tempo que parecia que o gelo inteiro estava se quebrando sob mim, formando uma teia de rachaduras invisíveis. E aún así, seguí. Porque detenerme significaba abandonar a todos los que dependían del convoy. Porque retroceder era imposible. Porque avançar era o único acto humano possível antes de ser tragado. Foi só quando vi a segunda grande rachadura, maior, mais escura, mais profunda, atravessando exatamente o centro da rota, que entendi que a tragédia não estava próxima. Ela já estava acontecendo, e nós estávamos dirigindo direto para dentro dela. Senti o volante puxar ligeiramente para a esquerda, como se o chão debaixo do caminhão tivesse se inclinado. E nesse instante, a certeza final explodiu dentro de mim. O lago tinha escolhido o próximo, e era o meu caminhão. El primer indicio de que el lago finalmente me había elegido no fue un estallido violento, sino un silencio repentino. Un silencio denso, sólido, casi material. Era como si todos los sonidos,
o motor, o vento, a vibração do gelo, tivessem sido engolidos por um poço invisível sob minhas rodas. E então, muito lentamente, senti a cabine inclinar para a direita. 1 milímetro. Depois 2, depois 3. O suficiente para que meu corpo inteiro se enrijecesse, para que meus dedos se agarrassem ao volante como se fosse minha última âncora. Era isso. Eu comienzo deu fim. O gelo soltou um gemido longo, profundo, que parecia vir das entranhas do planeta. A neblina dançou ao redor do caminhão enquanto a cabine deslizava alguns centímetros para o lado, como se estivesse sendo puxada por correntes invisíveis. Eu tentei acelerar. Reflexo puro. Mas o pneu dianteiro direito girou no vazio. Não havia traction. Nada. Só água. Água sob o gelo. Água subindo. Água esperando. «Mijail, não avances!» Escuché a voz distorcionada de Alexei por la rádio, mas já era tarde. O gelo rompeu. Eu ouvi. Eu senti. Um estrondo estalou bem abaixo da cabine como se uma coluna inteira tivesse sido esmagada. O caminhão afundou 20 centímetros de uma vez, inclinando-me para a frente. Minha testa quase bateu no volante. Algo metálico rangeu violentamente atrás de mim. Talvez a carroceria, talvez o gelo tentando me segurar por mais um segundo. E então veio o som mais terrível de todos, o estalar lento. O estalar da quebra final. A água negra começou a jorrar pelas frestas do assoalho, primeiro como filetes tímidos, depois como pequenos rios gelados que se espalharam sob minhas botas. O choque do frio me arrancou o fôlego. Tentei abrir a porta, mas ela estava presa. O gelo havia subido pelo lado de fora, bloqueando metade dela. Golpeé la manija com el ombro. Nada. Golpeé outra vez. Nada. O lago segurava a porta como uma mão monstruosa, impedindo minha fuga. Eu finalmente estava preso. A traseira do caminhão levantou um pouco, como se uma força gigantesca empurrasse de baixo. A cabine inclinou ainda mais, água subindo pelos meus tornozelos, depois pelo meio da canela. Meus pés começaram a perder sensibilidade. O diário escorregou do meu colo e caiu no charco gelado que agora era o chão da cabine. Eu o agarrei instintivamente, como se agarrar minhas palavras fosse agarrar minha vida. Foi nesse instante que senti, não ouvi, senti, algo enorme se mover sob o gelo. Uma massa, uma onda interna, algo que fez o caminhão balançar, como se o lago estivesse respirando fundo antes de me engolir. A cabine sacudiu com um solavanco violento e o vidro esquerdo estourou para dentro, espalhando fragmentos afiados por todo o painel. O vento cortante invadiu o espaço, trazendo consigo o som distante, longínquo, triste, dos outros caminhões acelerando na tentativa de escapar. Mas o som deles desaparecia a cada segundo. Eu já estava abaixo da linha deles. Já estava no nível da água. A escuridão abaixo sussurrava, e o gelo ao redor rangia como dentes prestes a morder. O painel começou a submergir. A água já chegava às minhas coxas. O frio era tão absoluto que minhas mãos começaram a se recusar a obedecer. Eu as esfreguei, bati nelas, tentei fazê-las voltar à vida. Eu precisava continuar escrevendo. Precisava deixar algo. Qualquer coisa, antes que o lago me engolisse por inteiro. Respirei fundo e o ar entrou nos meus pulmões como agulhas. A última vez que senti calor foi no capítulo anterior, quando recordei o pão quente da infância. Agora, só gelo. A cabine inclinou-se quase 40 graus. A água subiu até minha cintura. Tudo tremia. Meus braços, meus dentes, a própria estrutura metálica. Eu conseguia ouvir meu coração batendo mais forte do que o motor. E sob esse som, um novo ruído começou. Um borbulhar viscoso, lá embaixo, sob meus pés. A água estava sendo sugada para dentro de algo, como se o lago abrisse um buraco mais fundo, como se houvesse um segundo lago dentro do primeiro, como se não houvesse fundo algum. Tentei a porta novamente. Empurrei com todas minhas forças.
Meus ombros doíam. Minhas mãos sangraram ao raspar no metal, mas a porta não cedeu. De repente, um novo som. Crack, 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 foi estourando ao redor da cabine, formando um círculo. Sim, um círculo. De rachaduras perfeitas. Como se alguém tivesse desenhado. Como se o lago estivesse marcando seu território, preparando a queda final. As rachaduras se iluminaram com a luz fraca do farol ainda aceso, parecendo veias brilhando antes de apagar. E então a cabine começou a girar lentamente para o lado. O gelo finalmente desistiu de me segurar. La última parte está ocurriendo ahora. A agua já está no meu peito. Mi diario está empapándose mientras escribo. La tinta comienza a correr. La luz del faro se apaga. Todo se vuelve azul oscuro, luego negro. O som do lago. Quieto. Demasiado quieto. Creo que esta será mi última línea. Quien encuentre esto, dígale a Elena que la amé incluso cuando el hielo me tomó. Ya no veo nada. El camión baja, 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 y yo con él. Dicen que el lago Ladoga guarda cada historia que se hunde en su vientre helado, que no olvida los nombres, ni los suspiros, ni los últimos pensamientos de quienes se atrevieron a cruzarlo creyendo que la ruta de la vida era un camino seguro. Pero este camino maldito, siempre tuvo hambre, y en las noches más frías, cuando el viento sopla desde el norte, los pescadores juran escuchar el eco de motores que ya no existen, como si el hielo repitiera las últimas rutas de quienes nunca regresaron. Talvez minhas palavras também fiquem lá embaixo, flutuando entre ferro enferrujado y silencio eterno. El convoy más veterano desapareció en cuestión de minutos. Ninguno de los que quedaron logró explicar lo que vieron, porque el lago cubrió cada rastro con una quietud perfecta, como si nunca hubiera ocurrido nada. Algunos dijeron que fue el peso, otros la temperatura, otros el azar, pero los que conocieron la ruta de verdad sabían que no fue nada disso. O lago decide, o lago observa, o lago toma. Y ese día, decidió que nosotros, os mais antigos, os que conhecíamos seus segredos, seríamos finalmente devorados. Yo apenas fui uno más entre los que confiaron en un hielo que jamás nos quiso. Hoy, bajo metros de agua negra y cristales rotos, mi camión descansa inclinado, congelado en el instante exacto de su caída. Mi diario continúa allí, atrapado entre metal y sombras, esperando quizá que algún día alguien lo encuentre. Pero si no lo hacen, no importa. Estas palabras pertenecen al lago ahora. Él fue quien me escuchó temblar por última vez. Él fue quien me guardó. Y en su silencio infinito, seguiré escribiendo, aunque nadie me lea jamás.